Hola queridos hermanos, el día de hoy vamos a ver el tema que se llama Los jueces y la fuerza de Sansón. Vamos a iniciar con una oración tomando el Salmo 136, un salmo de alabanza que se llama El amor de Dios es eterno. Cuando hemos hecho la experiencia de un Dios que nos ama, lo único que deseamos es querer compartir con alguien más este inmenso amor que tenemos en el corazón. Por eso el salmista quiere que también nos unamos a Él en esta alabanza al amor de Dios. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Den gracias al Dios de los dioses, porque su amor es eterno. Al único que hace grandes maravillas, porque su amor es eterno. Al que hizo los cielos con sabiduría, porque su amor es eterno. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque su amor es eterno. Al que hizo el sol y la luna, porque su amor es eterno. El sol que alumbra de día, porque su amor es eterno. La luna y las estrellas para alumbrar la noche, porque su amor es eterno. Al que hirió al primer hijo de toda familia egipcia, porque su amor es eterno. Al que sacó de Egipto a los israelitas, porque su amor es eterno. Extendió su brazo con gran poder, porque su amor es eterno. Al que partió en dos el mar rojo, porque su amor es eterno. El que hizo pasar a Israel por en medio del mar, porque su amor es eterno. El que hundió en el mar rojo al faraón y su ejército, porque su amor es eterno. El que llevó a su pueblo por el desierto, porque su amor es eterno. El que hirió de muerte a grandes reyes, porque su amor es eterno. Al que a reyes poderosos quitó la vida, porque su amor es eterno. A Sihón, el rey amorreo, porque su amor es eterno. Y a Og, el rey de Basán, porque su amor es eterno. Al que repartió la tierra de esos reyes, porque su amor es eterno. Y la dio como herencia a su siervo Israel, porque su amor es eterno. El que nos recuerda cuánto estamos abatidos, porque su amor es eterno. El que nos libra de nuestros enemigos, porque su amor es eterno. Al que da de comer a hombres y animales, porque su amor es eterno. Den gracias al Dios del cielo, porque su amor es eterno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No cabe duda que el amor de Dios es el único que verdaderamente es eterno. El amor de una madre, de un padre, es el que más se asemeja al de Dios, pero nunca igual. Así que contamos con un amor muy grande, con un amor que nos abarca completamente y que nos sobra. Por eso qué hermoso de verdad es decir desde el corazón, porque tu amor es eterno. Qué maravilloso cuando nosotros hemos asimilado que Dios nos ama eternamente, desde esta vida y para la eternidad. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar el tema de hoy, los jueces y la fuerza de Sansón. Pero antes de iniciar, vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano para recordarnos el tema que vimos anteriormente. Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Recordemos pues que los israelitas que estaban en Egipto esclavizados fueron liberados por Dios a través de Moisés, y que ahí Dios mostró todo su poder, ¿sí? Hizo cruzar el mar rojo haciendo dos murallas para que ellos pasaran en seco. Y después este pueblo, por más que ha visto tantas maravillas de Dios, todos sus milagros, ese pueblo sigue igual de terco, no acaba de confiar. Dios les ha dado los 10 mandamientos, que con ellos son la unión, ¿sí? Esos 10 mandamientos representan la unión entre Israel y Dios. Y sin embargo este pueblo ya está dudando y se ponen a adorar a un becerro. Recordamos cómo Dios incluso estaba decidido a destruir ese pueblo, pero Moisés intercede por el pueblo y otra vez lo salva, ¿no? Es que es un pueblo muy terco, de verdad. Es un pueblo que
Por más que Dios se manifiesta, Dios muestra su amor y su ternura, este pueblo no entiende. Bueno, Moisés ya no va a llegar a la tierra prometida. Él muere y solamente logra ver la tierra prometida de lejos. Es Josué, su joven ayudante. Acuerden aquel joven que subió con Moisés a recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ese joven ayudante es Josué. Y Josué es ahora el que va a guiar al pueblo. Y Dios lo llama, Dios lo invita para que sea él, ahora que ha muerto Moisés, el dirigente. Y es lo que vamos a ver hoy. Josué 1 del 5 al 9. Obviamente que Josué no quiere hacerse responsable de ese pueblo, porque ya sabe que ese pueblo es de lo más terco que puede existir. Y por eso Josué piensa, si a Moisés no le hacían caso, ¿dónde me van a hacer caso a mí que soy joven? Y por eso Josué se resiste y no quiere aceptar la invitación de Dios a dirigir al pueblo. Sin embargo, Dios le dice esto que vamos a escuchar en el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, el número 3 en la Biblia significa la plenitud, el límite. Después de eso ya no hay más. Así como dice la Biblia que la Virgen María buscó 3 días al niño Jesús. No quiere decir que lo buscó solamente 3 días. O sea, el número 3 significa el tiempo suficiente, el límite. O sea, que lo buscó hasta que lo encontró. Pedro negó 3 veces a Jesús. O sea, que lo negó rotundamente, hasta con maldiciones. 3 días Pablo estuvo ciego, sin poder ver, hasta que llegó el Espíritu Santo a su vida. O sea, el tiempo que le fue necesario. Y por eso aquí 3 veces, miren, 3 veces Dios le dice a Josué lo que necesita para servirlo. Lo único que te pido es que tengas valor y firmeza. Y si 3 veces le dice estas palabras, valor y firmeza, quiere decir entonces que el valor y la firmeza es lo único necesario para que nosotros seamos fieles en el cumplimiento y en el servicio a Dios, ¿sí? Y miren, entonces hay que entender muy bien qué significa valor y firmeza. El valor yo creo que no es no tener miedo, o sea, va incluido sí, pero eso no es todo. El valor quiere decir que aunque sientas esa sensación de miedo y sin embargo sigas adelante y sin embargo no desmayes, no pares, porque el miedo, una característica que tiene es que nos paraliza, pero el que está llamado por Dios tiene que tener ese valor, aunque sienta el miedo, pero no se deje paralizar por él, siga adelante. Y también, miren, la firmeza. Una pared, una muralla, cuando se ve así como tambaleante, ¿tú te animarías a apoyarte en esa muralla? Obviamente no. Y es precisamente lo que Dios quiere que los servimos, sí, de otra manera, pero los que nos toca de prestar un servicio dentro de la iglesia, no podemos tener esa vacilación. Debemos ser firmes. ¿Sí? Ten valor y firmeza.
No seas como Aarón, que cuando apenas Moisés se fue 40 días a recibir los 10 mandamientos, y porque el pueblo le dijo, ahora haznos un Dios, haznos tú, Aarón, nos tienes que hacer un Dios para que nos lleve a la tierra prometida. Y Aarón, por darle gusto al pueblo, porque al pueblo lo que pida, no hay que contrariar al pueblo, les hizo un becerro y los llevó a la más terrible idolatría. Entonces, firmeza en tus decisiones, firmeza en lo que crees, no tambalees, ¿sí? Y por eso Dios le dice, lo único que te voy a pedir, Josué, es que tengas ese valor y esta firmeza. Y se lo repite 3 veces, porque esto es lo indispensable para la vida, ¿sí? Es lo indispensable para servir a Dios. También otra cosa que me llama la atención de este texto es que dice al principio y al final, dice, yo voy a estar contigo. La seguridad del que sigue y del que sirve a Dios es la presencia de Dios. Sabemos que somos débiles, sabemos que tenemos muchos defectos, muchas limitaciones, sin embargo también tenemos la certeza de que Dios nos ha prometido, yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin. Y al principio se lo dice y se lo vuelve a decir al final, para decir que Dios, cuando elige a una persona para ser su servidor, lo acompaña desde el principio hasta el fin. Así que tenemos que tener esa confianza. Y Josué, bueno, aunque no quería dirigir un pueblo que es tan difícil de dirigir, Josué acepta por amor a Dios. Josué va a empezar entonces a dirigir al pueblo. Ya Moisés no está con ellos y ahora es Josué el que los guía. Y obviamente aquí es donde aparece el arca de la alianza. Miren, para los israelitas el arca de la alianza va a ser lo más importante, porque significa 3 cosas. Esa arca de la alianza significa obviamente la presencia de Dios, pero ¿por qué significa más que eso, no? Más que la presencia de Dios, significa el poder de Dios, el amor de Dios y la pertenencia de ellos a Dios y Dios de ellos, o sea, esa alianza. Porque resulta que en el arca de la alianza pusieron 3 cosas muy importantes. La primera, un poco de maná, esa comida que cayó del cielo, ¿sí? Y que Dios los alimentó con ella durante todo el tiempo del desierto y que jamás dejó de caer. Bueno, dentro del arca pusieron un poco de maná, que significa el amor materno de Dios. Porque así como una mamá cuando dice, ahora sí que no tengo nada que darle de comer a mis hijos, sin embargo, díganme si esos hijos se quedan sin comer. Aunque la madre no coma, pero esa mujer le va a dar de comer a los hijos. No sabemos qué va a hacer, si se va a ir a pedir fiados, si va a ir a pedir comida regalada, no sabemos pero esos hijos van a comer. Así, en un desierto donde no había más que arena caliente, Dios alimentó a su pueblo, queridos hermanos. Y Dios lo alimenta por ese amor materno, ¿sí? Y se dice materno porque Dios es el que los alimenta, así como una madre alimenta a su hijo pequeño. La segunda cosa que contenía el arca era el bastón. Por eso para los israelitas el que en el arca de la alianza estuviera el bastón significaba el poder de Dios, o que en el arca estuviera manifestado el poder de Dios, ya que con ese bastón Dios a través de Moisés había hecho todos los prodigios, había abierto el mar para que pasaran los israelitas, ese bastón que se transformó en serpiente, con el cual también Moisés había hecho que cayeran las plagas sobre Egipto. En fin, ese bastón significaba entonces el poder de Dios. Y también en el arca contenía las tablas de la ley, que para los israelitas los 10 mandamientos era el signo de su alianza. O sea, donde acuérdense que la alianza de los israelitas era, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Esa alianza era la que simbolizaba los 10 mandamientos, porque si cumplían esos 10 mandamientos pertenecían al pueblo elegido. Y por eso estas 3 cosas que contenían el arca significaba entonces que en el arca estaba un Dios poderoso, un Dios que era lleno de amor, incluso el amor más tierno, llamado el amor materno de Dios. Y también ese Dios es nuestro y nosotros somos su pueblo, hemos hecho una alianza con él.
Y por eso para los israelitas el arca será lo más importante. Y dice que la van a trasladar 7 sacerdotes, porque también el número 7 tiene un significado de plenitud. ¿Sí? A lo mejor un solo sacerdote no se completa así como un solo sacerdote no es lo suficientemente virtuoso para trasladar el arca. Sin embargo, 7 ya reúnen entre todos las virtudes necesarias. Por eso 7 sacerdotes perfectamente purificados eran los que trasladaban esta arca. Y ahora ya están muy cerca de la tierra prometida. Cada vez se van acercando más. Recuerden que van en este camino. Y ahora llegan al río Jordán, que por ser el tiempo de la cosecha, pues va con bastante agua. Y Dios los va a hacer que crucen en medio de un río tan caudaloso. Lo vamos a ver en Josué capítulo 3, versículo 14. Nos dice: los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda. El agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse bastante lejos en Edam, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán. Y el agua que bajaba hacia el mar Muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, lo más sorprendente es que el agua, dice, arrastra piedras, árboles, porque va muy caudaloso ese río. Y Dios le dice: crucen. Sí, pero primero tienen que cruzar los 7 sacerdotes. Y el agua dejó de correr hasta el minuto en que los 7 sacerdotes tocaron con su pie esa agua. Hasta entonces dejó de correr. Es como si tú tendrías esa fe. Si estás viendo que el río arrastra piedras y árboles y todo lo que está a su paso, obviamente a ti también te va a llevar. Y sin embargo, ¿te atreverías a cruzar? ¿Tu fe sería suficiente para decir voy a cruzar porque Dios me está diciendo que cruce? Porque Dios necesita que tengamos esa iniciativa en nuestra fe para que Él se muestre con todo el poder que tiene. Miren, hasta que los sacerdotes tocaron con sus pies el agua, ahí dejó de correr. Ahí se hizo la represa y ellos pudieron pasar en absolutamente seco. Por eso, hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar, que aprendamos a tener esa confianza en su divina providencia. Hay gente que ya desde hoy día se está preocupando lo que va a ser el mes que viene. No, o sea, Dios, eso es lo que quiere, que hagamos la experiencia de confiar en Él. Y cada día tiene su preocupación. En este momento, preocúpate del momento actual. No estés preocupándote del próximo año y qué va a pasar ahora. No, vive el hoy. Abandónate en las manos de Dios. Y miren, es algo tan maravilloso porque estos hombres, bajo la guía de Josué, ahora están confiando. Josué les ha transmitido esa fuerza de fe, ¿sí? Y yo creo que también a nosotros, hermanos, necesitamos hacer esa experiencia, fortalecer nuestra fe para que en medio de los sufrimientos y de la incertidumbre y del que no sabemos qué va a pasar y donde nadie nos puede asegurar qué es lo que va a pasar mañana, pero ahí confiar, aprender a ponernos en las manos de Dios. Y entonces el pueblo ahora ha visto cómo el río Jordán incluso se detiene para que ellos pasen, ¿sí? Que el poder de Dios sigue manifestándose paso a paso. Y este pueblo entonces ahora ya está en la tierra prometida, pero apenas llegan a la tierra prometida y ¡oh, decepción! La tierra prometida se encuentra amurallada, está cercada, pero totalmente, miren, la muralla dice que medía como 40 metros de largo, imagínense, de alto 40 metros y de ancho 1,5 metros, o sea, era una verdadera muralla. Y entonces
los israelitas, muchos de ellos comenzaron a desanimarse y a decir que en esa ciudad realmente manaba la leche y la miel, era de mucha abundancia, pero que incluso ahí había gigantes y que los hombres, no, nosotros parecíamos langostas, porque Josué mandó una expedición para que investigaran cómo era esa tierra y cuáles eran los puntos débiles y por dónde podían atacarla para poder dominar esa tierra que Dios les prometió. Y entonces los que fueron a traer la información, resulta que empezaron a desanimar al pueblo y a decir esas cosas, que la gente era muy fuerte, muy altos, muy armados, que tenían esa fortaleza, y muchos empezaron a desanimarse. Y sin embargo los de fe, como Josué, dijeron: no, sigamos adelante, Dios nos ha librado de todo lo que ha estado a nuestro paso y nos va a seguir librando. Y siguieron con esa firmeza en la fe, y Josué sigue guiando a ese pueblo, pero ahora tiene que derrumbar esas murallas. Vamos a leer Josué capítulo 6, versículo del 11 al 20. Josué 6, del 11 al 20 dice: Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento y allí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca del Señor sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Los hombres de combate iban delante de ellos y los otros iban detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento, y durante 6 días hicieron lo mismo. Al 7º día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho antes, pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué ordenó a la gente: griten, el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad, con todo lo que hay en ella, será consagrado a completa destrucción, porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se le perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que están refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad, y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel, le acarrearán la desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor, se pondrán en su tesoro. La gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello, y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este acontecimiento de la toma de Jericó puede desconcertarnos. ¿Cómo es que Dios los envía a que dominen una tierra que ya está ocupada y que a través de la guerra ellos vayan a tomar posesión de esta tierra? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo en el siglo XIII antes de Cristo, o sea, 1300 años antes de Cristo, es muchísimo. Y que Dios tomó a este pueblo y que lo tiene que ir educando poco a poco, ya que ellos ya tienen su cultura, ellos ya tienen una formación a su manera, pero se han formado de esa forma, así que Dios tiene que empezar con ellos de cero. ¿Sí? No podemos esperar que ya tenga una moralidad alta este pueblo, ya que nadie los ha formado como tal. Y aparte que en ese momento, en esa época, era lo común. O sea, el que no peleaba, lo atacaban. O sea, y si tú no te defendías y si tú no atacabas, pues te mataban. O sea, era como la ley del más fuerte, porque era ese el tiempo, era esa su cultura. Y no tenemos que escandalizarnos, o sea, era lo que rodeaba todos esos pueblos. Y
Por eso es que Dios los envía a tomar posesión de esta tierra. Pero lo que más tenemos que resaltar es el mensaje que el escritor sagrado quiere darnos a través de esta toma de Jericó, ¿sí? Y lo primero es ver cómo Dios, ¿sí? Y ese es el mensaje principal. Dios los ayuda, pero ellos no se tienen que quedar con los brazos cruzados. O sea, si bien Dios es el que los está guiando y el que va a hacer que se derrumben esas murallas de 40 metros, imagínense, unas murallas tan altas, 40 metros de altura por 1,5 metros de ancho, o sea, eran tremendas. Y sin embargo, estas murallas van a caer, pero van a caer por dos motivos importantes e inseparables. La ayuda de Dios principalmente, pero también el esfuerzo humano. Estas dos fuerzas son inseparables. O sea, ciertamente el pueblo, por más vueltas que estuviera dando alrededor de la ciudad, las murallas no se iban a caer, pero eran necesarias sus vueltas para que Dios haga caer estas murallas. O sea, entender que las dos fuerzas, la humana y la divina, van unidas. ¿Sí? No podemos nosotros cruzarnos de brazos y esperar que Dios me lo haga todo. O no podemos creer que yo con mi fuerza lo voy a hacer todo. Obviamente no. Las dos exageraciones son negativas, hermanos. Y en cambio, estas dos fuerzas, la humana y la divina, nos llevan a la victoria, como los llevaron a los israelitas. Porque miren, aquí precisamente en este texto, Dios nos enseña cómo alcanzar la victoria, cómo alcanzar la patria eterna, cómo tomar posesión del reino de los cielos. En primera, miren, dice cómo los israelitas primero tienen que esforzarse. No obstante que ya llevan caminando 40 años por el desierto con un montón de penurias, ahora llegan y la tierra prometida está ocupada, está amurallada. Y ellos tienen que dar una vuelta el primer día a toda la ciudad. Pero esta vuelta tiene que ser con el arca de la alianza y con los 7 sacerdotes. Y el ejército que marcha en silencio. Con esto vemos una procesión ritual, porque en nada se parece a una guerra, más bien se parece a una procesión. A mí me parece que es las primeras procesiones en la historia, ¿sí? Porque se lleva la presencia de Dios adelante con los 7 sacerdotes, el pueblo, los soldados, esas verdaderas procesiones. Y se marcha en silencio. O sea, es una procesión ritual. Y ustedes escucharon que varias veces, no las conté, pero ustedes pueden tomarse el tiempo de contarlas. Dice, las trompetas no dejaban de sonar. ¿Y qué quiere decir esto de que las trompetas no dejaban de sonar? Esa trompeta significa la aclamación de un pueblo hacia Dios, ¿sí? Tiene dos significados. El que garantiza la presencia de Dios, ¿sí? Dios está con el pueblo y el pueblo lo aclama, ¿sí? Es como ese intercambio. Las trompetas entonces significan, Dios está con el pueblo, Dios se hace presente en medio del pueblo y el pueblo no deja de aclamarlo. Por eso varias veces dice, las trompetas no dejaban de sonar. O sea, es esa procesión, en esa procesión hay una fuerte aclamación a Dios y Dios los acompaña. Y también me llama tanto la atención porque qué terrible esfuerzo, ¿no? Una vuelta a toda la ciudad. El segundo día, 2 vueltas. El tercer día, 3 vueltas. Y podrían decir, pero ¿qué estamos locos? Ni modo que con nuestras vueltas se van a derrumbar las murallas. Pero a fin de cuentas es la oración, hermanos. Lo que hace que se derrumben esas murallas es la oración del pueblo. Miren, también hoy día tenemos murallas que nos separan de nuestra patria definitiva, que es el cielo. Para los israelitas era Jericó, o sea, era esa ciudad. Pero para nosotros es una patria más grande. Esa patria que no termina, que no tiene fin. Es el reino de los cielos. Pero para entrar a nuestra tierra prometida tenemos que derrumbar las murallas. Y las murallas pueden ser el odio que podemos llegar a experimentar en nuestra vida, la envidia, la soberbia, ¿sí? la búsqueda de placeres, los vicios. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer delante de Dios cuáles pueden ser nuestras murallas. Y una vez que hemos reconocido cuál es mi muralla, eso que me separa de mi tierra prometida, ahora sí, colocarme en lucha contra esas murallas. ¿Y cómo voy a poder vencer esas murallas? Sí, en un sitio de Jericó, o sea, en una oración. ¿Qué significa sitio de Jericó?
o sea, en una campaña de lucha, en un esfuerzo sobrehumano, o sea, donde tú tienes que darlo todo, todo para llegar hasta el final, todo para poder entrar a esa tierra prometida. Y por eso dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, yo tengo que esforzarme también, pero nunca olvidando la oración, ¿sí? O sea, va junto mi esfuerzo, mi lucha intensa de todos los días unido a mi oración. Y aunque en algún momento nuestra oración digamos, ay, pero es que no siento nada en la oración, estoy seco en la oración, no tengo que decir, no tengo plegarias, no tengo un pensamiento lindo, pero permanece ahí. O sea, aunque quieras arrancar de la oración, aunque quieras irte lejos, pero permanece en la oración. Miren que Santa Teresa de Ávila, 25 años de su vida, sintió en la oración lo que se siente chupar un clavo. Imagínate, ¿a quién le gustaría chupar un clavo? Y sin embargo eso sentía la santa, pero seguía en la oración, no la dejaba, 25 años en aridez espiritual y perseveraba en esa oración. Y después la recompensa. Éxtasis tremendos, dice que aunque estuviera moviéndole a la olla, de pronto ya estaba ya en el techo extasiada, y de mil maneras, o sea, una oración tan intensa, pero fue fruto de un esfuerzo de muchos años, 25 años. Imagínense, queremos llegar a tener esas delicias en la oración, persevera, persevera ahora, persevera aunque te cueste, aunque llores, aunque veas tus miserias, pero continúa. Y miren, este pueblo lo hizo así y perseveró hasta que de pronto, por ser obedientes a lo que su dirigente, que era Josué, qué importante también es esto, ¿no? Ser obedientes a nuestros dirigentes. Si están ahí es porque Dios los ha puesto, o sea, hoy que celebramos a San Matías, sin duda que es un gran ejemplo, hermanos. El que Dios les haya inspirado, elegir a otro, ¿sí? Para que ocupe el lugar de Judas Iscariote. Y este hombre, o sea, uno que quiso aceptar el plan de Dios, uno que quiso ser obediente al llamado de Dios. Igual nosotros, o sea, presentarle a Dios nuestras miserias, nuestras riquezas, y Él sabrá lo que hace. Pero sí tenemos que estar en ese estado de lucha. Como este pueblo, miren que ahora entran a la ciudad y se posesionan totalmente de la ciudad. Imagínense cómo Josué en la repartición, y después de que ya están todos repartidos, empiezan una vida diferente ahora con todo lo que había ahí, y que ahí lo dice muy claro, todo va a ser consagrado a Dios, ¿sí? El oro y la plata y lo demás destrúyanlo. ¿Por qué Dios dijo destruyan todo? Porque Dios quiere preservarlos de la idolatría. Recuerden que es un pueblo nuevo que tiene sus dioses, y que esos dioses, esos ídolos deben ser destruidos, ¿sí? El oro, la plata, resérvenla para el santuario del Señor. Ahora ellos van a construir un templo para Dios, y por eso ocuparán el hierro, la plata, el oro. Y este pueblo entonces ahora se mantienen unidos en la misma ley, o sea, cumpliendo los 10 mandamientos. Una vez que ya estaban establecidos en esta tierra prometida, Josué les habla al pueblo, a todos los dirigentes, y les dice lo que está escrito en Josué 24:24. Ahora sí digan, ¿ustedes van a seguir a Dios? O sea, ya les entregó una tierra muy fértil, están muy cómodos, les va muy bien. Ahora sí digan, ¿ustedes van a seguir a Dios verdaderamente? ¿De corazón van a seguir a Dios? Y miren lo que respondió el pueblo, Josué 24:24. Y el pueblo respondió, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos todo lo que Él nos diga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con estas palabras, Josué renovó la alianza, ¿sí? Josué dice, bueno, está muy bien, ahora seremos el pueblo de Dios. Pero con tristeza vamos a ver que este pueblo no cumplió su palabra, y pronto se olvidaron de Dios y comenzaron a adorar dioses falsos. Empezaron a creer en los dioses de las naciones
que Dios había desalojado para que ellos llegaran a ocupar esa tierra. Qué tontería, ¿no? O sea, habían visto todo el poder y sin embargo traicionan a Dios por adorar dioses que en realidad ni siquiera existían y que eran simplemente piedras, yeso. Vamos a ver Jueces, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, al Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte. Y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían y que sus enemigos de los alrededores los dominaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí tenemos cómo ese pueblo tan rápido se olvidó de todo lo que Dios había hecho por ellos y ya estaban adorando a dioses falsos. Realmente es un pueblo que no acaba de aprender, que no acaba de confiar. Es un pueblo que a las primeras de cambio ya está olvidando a Dios, que los ha tratado con tanto amor y este pueblo así es de ingrato. Así que entonces Dios dijo, bueno, pues no quieren mi mano, bueno, listo, la retira. Y cuando Dios quitó su mano les fue tan mal, pero dice que los otros pueblos vecinos los atacaban y los despedazaban. Así les quitaban sus alimentos, sus siembras, los dejaban sin nada, los mataban muchas veces. Y cuando ya estaban tirados por el suelo, otra vez clamaban a Dios. Y Dios pues otra vez los ayudaba, porque Dios es así de misericordioso y de paciente. Si bien ahí dice que Dios se enoja, pero más bien es como cuando el papá se enoja con el hijo para ver si de alguna manera entiende. O ellos eso experimentaban, o sea, un niño dice, mi papá está bien enojado conmigo, pero porque ese papá quiere lo mejor para ese niño y se da cuenta que por ese camino no va a ir a lo mejor en la vida. Al contrario, va a echar a perder la vida. Y por eso ese papá se tiene que poner molesto, se tiene que poner enojado a ver si de esa manera el hijo hace caso. Y por eso ahí dice que Dios se enojaba. Y que entonces el pueblo, cuando ya Dios quitaba su mano, ahora sí clamaban a Dios. Hermanos, qué terrible de verdad es que cuántas veces necesitamos que Dios nos trate con mano dura para ver si de esa manera hacemos caso. Hay gente de verdad que solamente se acuerda, por ejemplo, de rezar cuando hay un enfermo en la familia, ¿sí? O sea, pero mientras no haya un enfermo, nadie reza. Pero haya un enfermo y ahora sí todo el mundo quiere rezar y todo, o sea, quiere que Dios le responda en el mismo instante. Hermanos, qué terrible. Hay que rezar todo el tiempo, no hasta que el agua te llega hasta el cuello. Como dice el dicho, cuando te estás ahogando, ahora sí quieres bajar a todos los santos. Y ahora sí quieres que Dios esté atento y listo para ayudarte. Dios es bien misericordioso y nos trata con amor siempre, como ese pueblo, que por más que ya le estaban dando la espalda y estaban adorando a dioses falsos, y sin embargo era tan paciente con ellos. O sea, y sin embargo los volvió a ayudar. Y la manera de ayudar a los israelitas era enviándole jueces, hombres llenos del Espíritu Santo. Estos hombres tenían dones muy especiales. Había en total, fueron 14 jueces, ¿sí? Y por ejemplo, había una jueza llamada Débora. Es tan interesante que después ustedes lean todo el libro de los jueces, porque ahí presenta la historia de esta mujer, Débora, la única jueza del pueblo de Israel. Ella tenía el don de visión. Ella, por ejemplo, sabía lo que estaba pensando el rey en contra de los israelitas, el rey vecino, o sea, del país vecino, en contra de ellos, las estrategias que estaba planeando para atacar a los israelitas. Ella ya lo sabía y de esa manera preparaba al ejército para que pelearan y que
no los encontrara como en emboscada, y así liberó a los israelitas muchísimas veces del poder de sus enemigos y los llevó a una gran prosperidad. Pero ¿qué resulta? Que cuando los israelitas ya estaban en esa abundancia, en esa prosperidad, otra vez se olvidaban de su pueblo. Y así, en cada juez, Dios los ayudaba con los jueces y los israelitas se olvidaban de Dios cuando ya estaban en la abundancia. Cuando ya se olvidaban de Dios, Dios retiraba su brazo y otra vez cuando ya estaban en la miseria total, los israelitas volvían a clamar a Dios. Hermanos, qué triste de verdad que nosotros clamemos a Dios únicamente cuando estemos en la desgracia, cuando todo nos va mal, cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas económicos, cuando ya no encontramos la salida, entonces te acuerdas que hay un Dios. Hermanos, debemos acordarnos de Dios en todo momento. Y las cosas materiales tenemos que entenderlo. Los bienes materiales no son motivo para alejarnos de Dios. Al contrario, todas las cosas materiales son un motivo para agradecerle, para alabarlo, para bendecirlo, no para alejarnos de Dios. Pero tristemente nos damos cuenta que el bienestar muchas veces nos lleva a olvidarnos de Dios. Y cuando sentimos otra vez que el agua nos llega hasta el cuello, otra vez estamos clamando a Dios: ayúdanos, Señor, no nos dejes. Si Él nunca te dejó, fuiste tú el que te alejaste de Él. Y miren, entonces Dios ahora va a mandar a otro juez, pero miren, este juez llamado Sansón, yo le diría Sonsón, porque realmente no valoró los dones que Dios le regaló. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que los dones que Dios nos da no son para que te sientas el canchero, el que todas las puede, el que trae muertas a las mujeres. No, los dones de Dios son para servir a los demás. Dios depositó ese don en ti, pero para que tú lo repartas en la iglesia. Por eso lo depositó en ti. No para que te sientas el Juan Camaney, sino para que seas el distribuidor de las gracias divinas. Y en cambio, Sansón, no, él lo usó en aras de su propio egoísmo, por su propia soberbia, porque se creía el conquistador, pero acabó muy mal. Vamos a conocer un poco de la historia de Sansón. Resulta que en el libro de los jueces, capítulo 14, versículo 20, había este juez llamado Sansón, y que incluso ya el pueblo de Israel tenía 20 años sin juez. O sea, 20 años es muchísimo, hermanos. Y no tenían quien los gobernara. O sea, Dios no les hacía surgir ningún juez, porque el pueblo también se portaba mal. Pero por fin, o sea, ya con gran esperanza, ven que hay un hombre que tiene una fuerza extraordinaria, y que él ahora, con ese don que Dios le regaló, va a poder dirigirlos. Así que lo colocan como su nuevo juez, y a todo varón israelita les tenían prohibido bajo su ley, ¿sí?, que era la ley de Dios, que no debían casarse con otras mujeres que no fueran del pueblo de Israel. Porque, ¿qué pasaba? Si se casaban los varones del pueblo de Israel con mujeres de otras tribus, bueno, las mujeres le iban a enseñar a sus hijos a creer en sus dios Kemoch, Dagón, y se iban a olvidar del Dios verdadero. Por eso les tenían prohibido casarse a todos los varones. Con mayor razón al juez, al que los estaba dirigiendo. Miren, para darnos una idea de quién era el juez en el pueblo de Israel, era en la misma persona, en ese mismo hombre, estaba tanto el sacerdote, o diríamos nosotros nuestro obispo, y el presidente de la república. O sea, en la misma persona estaban los dos poderes, porque el juez no solamente dirigía al pueblo en el sentido político, sino también y sobre todo religioso, porque Dios lo había puesto. Por eso le había dado ese don espectacular. Y sin embargo, este Sansón, en vez de cumplir como cualquier judío debía cumplir, no, él fue y se enamoró de una mujer filistea. Y como los filisteos tenían sus propias costumbres, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, se casó con ella, pero la noche de bodas, los filisteos tenían una costumbre, que en la primera noche de bodas, la novia elegía con quién pasar la primera noche. Todas las demás noches ya con el esposo, pero la primera noche debía pasarla con un invitado que ella elegía. Y mientras al esposo lo emborrachaban hasta que quedaba por ahí tirado, ¿sí?, dormido.
y la mujer se iba la primera noche con el que ella elegía. Así que así lo hicieron y dieron la mujer de Sansón a otro hombre, como nos lo dice el libro de los Jueces, capítulo 14, versículo 20. Dice: y su mujer fue dada a uno de los amigos de Sansón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claro que Sansón pues no sabía sus costumbres y así le fue. Y al otro día, claro que se enojó muchísimo, y vamos a ver que con la ira que tenía tan terrible, fue y cazó 300 zorras. Claro que las pobres zorras, al sentir la quemazón, fueron saltando entre los campos de los filisteos y hicieron pues un desastre, perdieron todas sus cosechas que ya estaban para ser recogidas, todos sus granos. Y obviamente que los filisteos pues no se van a quedar ahí tranquilos, también quieren buscar venganza. Y que como no pueden con Sansón porque él es mucho más fuerte que ellos, van y saquean totalmente los almacenes, sus graneros de los israelitas. Así que los filisteos les dijeron: miren, no queremos nada con ustedes, nada más entréguenos a Sansón y ya con eso nos basta. O sea, ahí nuestro enojo se va a calmar si nos entregan a Sansón. Y ellos hicieron un trato, y que ellos capturarían a Sansón y se los entregaran. Miren cómo cuando una persona no cumple con su misión, lejos de ayudar, estorbas. O sea, Sansón, tú podías haber hecho tanto bien en tu pueblo, pero por estar preocupado de ti mismo, por tu soberbia, por tus placeres, porque nada más te importan tus propios intereses y no los del pueblo, ¿sí? Porque te importa quedar bien tú, ¿sí? Darle vuelo a la hilacha tú, y no te importa el bien del pueblo. Por eso es que no, lejos de ayudarlo, lo estorbas. Al punto que los jefes principales de Israel dice que se reunieron para ir a buscar a Sansón. Ya, Sansón, ¿sabes qué? Te venimos a capturar y te queremos entregar, porque no nos estás buscando más males. Grábense eso, hermanos. Cuando no cumplimos con nuestra misión como corresponde, lejos de ayudar, estorbas. En este momento me acuerdo de una señora. Ella jugaba fútbol y tenía 4 hijitos. La más grande tenía 6 años. Imagínense, todos eran chiquititos. Y eran como las 4 de la tarde y yo visitaba, sí, el puerta a puerta, visitaba los hogares. Y de pronto me encuentro a unos niñitos afuera de su casa, encerrados con una reja. Y dicen, yo los veía como débiles, como cansados, como adormilados. Y les dije: ¿qué tienen? ¿Están enfermos? No. Y su mamá se fue a entrenar porque ella juega fútbol. Ah, oigan, ¿y ya comieron? Y dice la más grande: no hemos comido nada. Cuando mi mamá llegue de entrenar, entonces nos va a preparar de comer. Ya eran más de las 4 de la tarde y estos niños sin comer nada. Y entonces lo bueno que a mí me habían regalado en el puerta a puerta, que nunca nos falta, gracias a Dios, me habían regalado unos plátanos y unas galletas. Los saqué de mi mochila y se los di a los niños. Inmediatamente se comieron todo lo que les daba, con unas ganas, con un hambre que tenían. Realmente yo me quedé ahí viendo cómo comían esos niños, chiquitos todos, de verdad, hasta el más chiquito comiendo bien gustoso. Y yo pensé, de verdad que el que no cumple con su misión, lejos de ayudar, estorbas. Porque si estos niños no tuvieran esa madre, pues no faltaría a lo mejor quien los atendiera, la abuela o qué sé yo. Pero como se dice que tienen a su mamá, que ella los está cuidando, pero resulta que la mamá no quiere cumplir con su misión como corresponde. Y mientras estos niños sufren de mucha hambre, porque no fue la primera vez que los encontré en esa necesidad. Sansón, miren, ya el pueblo lo tenían harto, o sea, realmente el pueblo ya estaba cansado de Sansón, al punto que fue a capturarlo. Miren, vamos a ver el texto, Jueces capítulo 15 del 11 al 15. Dice que hemos venido a capturar a Sansón para que pague lo que nos ha hecho. Al oír esto, 3,000 hombres de la tribu de Judá fueron a la cueva de la peña de Etam y le dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos son más fuertes que nosotros? ¿Por qué nos has puesto en esta situación? Sansón les contestó: yo no he hecho más que pagarles con la misma moneda.
Entonces ellos le dijeron, pues nosotros hemos venido a capturarte para entregarte a los filisteos. Sansón respondió, júrenme que no me van a matar ustedes mismos. Y ellos le aseguraron, no, no te vamos a matar, solo queremos capturarte y entregarte a los filisteos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de su escondite. Cuando llegaron a Elí, los filisteos salieron a su encuentro gritando de alegría, pero el espíritu del Señor se apoderó de Sansón, el cual rompió las sogas que le sujetaban los brazos y las manos, como si fueran cordeles de lino quemados. Luego tomó una quijada de asno y que estaba allí y que aún no estaba reseca, y con ella mató a 1000 filisteos. Después dijo, con la quijada de un asno hice 1 y 2 montones. Con la quijada de un asno a 1000 hombres maté. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me sorprende todavía más la paciencia de Dios. Dice que cuando vio a los 3000 filisteos que venían a capturarlo, el Espíritu de Dios llenó a Sansón. Qué maravilla, o sea, a pesar de que este es un sinvergüenza, egoísta, presumido, soberbio, etcétera, etcétera, y sin embargo, Dios lo ha elegido a él y le ha colocado ese don y no lo deja. O sea, ahí lo llevan ya atado los israelitas para entregarlo, para ya acabarse con tanto problema que Sansón provoca. Y Dios ayuda a Sansón y con una pura quijada de burro mata a esos 1000 filisteos. Yo me pregunto, miren, hay gente que dice, ay hermana, yo soy bien burra, no se me pega nada. Ante esto yo me pongo a pensar, si con una quijada de burro, imagínense, solo la quijada, Sansón con el poder de Dios mató a 1000 enemigos. ¿Qué no hará Dios con el burro completo? Si dicen las personas que son muy burros y que no sé qué, ponte en las manos de Dios y verás todo lo que Dios hace con nosotros. No importa que seamos los más burros. Sansón entonces ahora ya se vio liberado de los filisteos por un tiempo y reinó muy bien y todo iba muy bien él gobernando a su pueblo y hubo paz y prosperidad. Pero otra vez Sansón bajó al territorio de los filisteos. Y otra vez Sansón no entiende. Ay, no, de verdad que Sansón no escarmienta. Vamos a leer Jueces 16, del 4 al 5. Escuchamos. Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron, engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Entonces ella le dijo a Sansón, por favor, dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay algún modo de atarte sin que te puedas soltar? Y Sansón le respondió, si me ataran con 7 cuerdas de arco que todavía no estén resecas, perdería mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Los jefes de los filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas de arco nuevas, y con ellas Dalila ató a Sansón, y como ya antes había escondido a unos hombres en su cuarto, gritó, ¡Sansón, te atacan los filisteos! Entonces Sansón rompió las cuerdas como si fueran un cordel quemado, y los filisteos no pudieron averiguar de dónde le venía su fuerza. Dalila le dijo, me engañaste, me has estado mintiendo, pero ahora sí, por favor, dime qué hay que hacer para atarte. Y Sansón le respondió, si me ataran con sogas nuevas que nunca se hayan usado, perdería mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila tomó unas sogas nuevas, lo ató con ellas y gritó, ¡Sansón, te atacan los filisteos! También esta vez ella había escondido unos hombres en su cuarto, pero Sansón rompió las sogas como si fueran hilos delgados. Dalila le dijo a Sansón, todavía me sigues engañando, todavía me estás mintiendo.
dime, ¿qué hay que hacer para atarte? Y Sansón le contestó, lo que tienes que hacer es entretejer 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y clavar bien la estaca en el suelo. Así yo perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila hizo dormir a Sansón y tomando las 7 trenzas de su cabellera, las entretejió con la tela del telar y después de lo cual clavó bien la estaca en el suelo y gritó, ¡Sansón, te atacan los filisteos! Pero Sansón se levantó y arrancó del suelo la estaca y el telar. Entonces ella le dijo, ¡mentiroso! ¿Cómo te atreves a decir que me quieres? Ya van 3 veces que te burlas de mí y todavía no me has dicho de dónde te viene toda tu fuerza. Como era tanta la insistencia de Dalila y que a todas horas le hacía la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto. Nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer soy consagrado a Dios como un nazoreo. Si me llegasen a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez sí le había descubierto su secreto, mandó a decir a los jefes filisteos, ahora sí vengan, que Sansón me ha descubierto su secreto. Entonces ellos fueron a verla con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a maltratarlo y le gritó, ¡Sansón, te atacan los filisteos! Sansón se despertó creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su cabello empezó a crecerle de nuevo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya que Sansón es tan menso, pero de verdad tan atarantado, y que se dejó burlar por los amores falsos de una mala mujer que únicamente quiere el secreto de su fuerza. Sansón tenía la fuerza porque era consagrado a Dios. En eso radicaba su fuerza, era nazoreo, o sea, consagrado a Dios. Y signo de su consagración era el cabello. Miren, no cabe duda, hermanos, que nuestra fuerza la adquirimos el día de nuestra consagración bautismal. Es ahí donde nosotros tenemos toda la fuerza para vencer el mal. Pero si no valoramos esa consagración, podemos perder todos los dones que Dios nos ha regalado. De verdad, hermanos, eso sería lo más terrible, porque el día más importante de toda nuestra vida es el día en que nacimos, no para este mundo, sino como hijos de Dios, porque ahí fuimos consagrados a Él. Y ahí Dios nos ha regalado sus dones, sus gracias, su amor infinito. Y miren, Sansón no debía cortarse el cabello. Él, por ser consagrado a Dios, no tenía que hacer 3 cosas. Primera, no tenía que tomar vino, porque era consagrado a Dios. Pero el día que se casó con su primer mujer, ahí lo emborracharon hasta que quedó por ahí tirado. Ya, solo le quedaban 2. Después, él no podía tocar los muertos, porque él era consagrado a Dios y tocar un muerto significaba quedar impuro. Pero como había hecho una apuesta, tuvo que matar a 20 filisteos para quitarles la túnica y pagar su deuda. Cuando lean el libro se van a dar cuenta. Y ahí tuvo que tocar los muertos para sacarle la ropa. Ya solamente le quedaba uno. Por eso el último signo de su consagración, que era el cabello, lo defendía, a pesar de que Dalila todos los días, y es evidente que Dalila únicamente quiere sacarle su secreto, quiere quitarle su consagración, que no le interesa la persona de Sansón. Pero él, ¿verdad? No se da cuenta. O sea, realmente así hay muchos hombres que se dejan engañar por amores falsos, momentáneos, o sea, placeres momentáneos, hermanos,
que simplemente los van a llevar a perder su dignidad, a perder cosas lindas que tienen en la vida. Y dejan a veces a mujeres buenas que le han dado hijos, a mujeres entregadas en su trabajo, decentes, que los han respetado por mujeres fáciles, regaladas, benditas o lo que sea, pero que realmente no valen nada la pena y que te van a llevar a la destrucción total. Así yo he conocido varios Sansones, o Sonsones o atarantados. O sea, yo he conocido hombres que realmente no saben valorar la virtud, que no saben valorar la pureza, la limpieza de mujeres buenas, honradas, que se respetan y que los respetan a ellos. Y que acaban muy mal, o sea, realmente acaban muy mal como Sansón. No crean que Sansón va a tener buen fin. Mira, al final ya harto sentía morirse, hastiado de la misma pregunta. Es evidente, Sansón, Dalila no te quiere, solamente quiere la plata que le van a dar por descubrir tu secreto. Pero ¿cómo puedes estar tan atarantado, Sansón, y no darte cuenta de lo que en el fondo quiere Dalila? Y así hay tantos hombres. Qué triste que esta historia de Sansón se vuelve a repetir en tantos varones que no se valoran en su integridad y tampoco valoran todo lo que tienen a su cargo, todo lo que tienen a su alrededor, y echan a perder todo, toda su vida por momentos pasajeros de placer. Ahí lo tenemos a Sansón. Después dice que ya llegaron los filisteos, le cortaron Dalila lo adormeció, le cortó el cabello y pensó que otra vez se libraría como las veces anteriores. Y dice aquí el texto, no sabía que Dios ya lo había abandonado. ¿No será que más bien Sansón abandonó a Dios? ¿No será que Sansón no valoró el don de Dios y por eso lo perdió? Miren, hermanos, si nosotros no valoramos y no ponemos al servicio de los demás nuestros dones, los vamos a perder. En cambio, quien pone al servicio de Dios sus dones, los multiplica, los hace crecer. Y realmente, hermanos, es feliz esa persona que pone al servicio de Dios todo lo que es, todo lo que puede. Y qué triste, hermanos, porque este hombre podía hacer mucho en su pueblo, podía ayudar muchísimo a su pueblo por el don que tenía, pero no porque era egoísta, porque era soberbio, porque era carnal, o sea, le interesaba solamente el placer. Y mira lo que lo llevó, a que le sacaran los ojos. Y esto de que le sacan los ojos también tiene un significado. ¿Para qué te sirven los ojos, Sansón, si como quiera estás ciego? O sea, ¿nunca te diste cuenta? Mira cuántas veces Dalila te hizo ver y que te amarraba con cuerdas y que las trenzas en el telar y no te diste cuenta. O sea, realmente el que no quiere darse cuenta no lo va a hacer. No lo va, por más evidencia, por más que le digan, mira, esa mujer no te conviene, mira, ese hombre es de lo peor. No, esta va a seguir, este va a seguir, está ciego. Y después le sacan los ojos. Y después acaba humillado, encarcelado. Qué triste de verdad. Miren, vamos a ver cómo acaba Sansón. Como les digo, no acabó muy bien. Vamos a ver ahora Jueces capítulo 16, 23 al 33. Escuchamos con atención. Los jefes de los filisteos se reunieron para celebrar su triunfo y ofrecer sacrificios a su dios Dagón, y cantaban: nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando la gente lo vio, también cantó y alabó a su Dios, diciendo: nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, que destruía nuestros campos y mataba a muchos de los nuestros. Tan contentos estaban que pidieron que les llevaran a Sansón para divertirse con él. Lo sacaron pues de la cárcel y se divirtieron a costa de él y lo pusieron de pie entre dos columnas. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde yo pueda tocar las columnas que sostienen este templo. Quiero apoyarme en ellas. Todos los jefes de los filisteos se hallaban en el templo, que estaba lleno de hombres y mujeres. Había además como 3,000 personas en la parte de arriba, mirando cómo los otros se divertían con Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo: te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más, y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis 2 ojos, de una vez por todas. Luego
buscó con las manos las dos columnas centrales sobre las que descansaba todo el templo, y apoyando sus dos manos contra ellas, gritó: mueran conmigo los filisteos. Entonces se empujó con toda su fuerza y el templo se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre todos los que estaban allí. Fueron más de los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida. Después vinieron los hermanos y todos los parientes de Sansón y recogieron su cuerpo y lo enterraron entre Sorá y Estaol, en la tumba de Manoá su padre. Durante 20 años Sansón había sido caudillo de los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se muere como se vive. Sansón vivió muy mal, murió mal. ¿Sí? Se muere como se vive. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. ¿Queremos morir bien? Bueno, pues vive bien. ¿Queremos acabar bien nuestra vida? Pues llévala bien. Y aquí Sansón me sorprende de verdad porque aún con todo, Sansón sabe quién es Dios. Sansón sabe que es un Dios tan misericordioso que a pesar de que él no se merecía que le devolviera el don de la fuerza, porque por su libertad lo perdió, Sansón no se merecía nada, hermanos. Y sin embargo, Dios lo escucha. Y me sorprende cómo Sansón tiene esa confianza en Dios. Él hace una oración: devuélveme mi fuerza, o sea, eres tú el que me la daba. Sí, y yo no la valoré. Ahora está humillado, ahora está ciego. Ahora escucha que los filisteos insultan al Dios vivo, que alaban al Dios Dagón, un dragón horrible que tenían arriba de su templo. Y que Sansón dice: todo esto es mi causa. Todo esto es por mi culpa, porque yo no supe glorificar a Dios con el don que me dio y ahora todos se burlan de este Dios mío. Sí. Sansón se siente tan mal y por eso hace una oración profunda, una oración de verdad que viene del corazón y sabe que Dios lo va a escuchar, ¿sí? Y tiene esa plena confianza, por eso es que pide apoyarse en las columnas, porque sabe que Dios le va a dar la fuerza que él necesita para que su nombre nuevamente sea glorificado. Y como cuando Dios nos llama, hermanos, Él sabe escribir incluso hasta derecho en renglones totalmente torcidos. Sansón había torcido el camino y Dios aún ahí escribió. Claro que podía haber hecho mucho más. 20 años, o sea, corta es la vida de verdad del que vive mal, del que no sabe valorar los dones de Dios, de los que no los descubre, no los valora, no los aprovecha, y el que no sirve con ellos acaba perdiendo. Yo me acuerdo en este mismo instante, había una navajita de esas de Gillette o no sé qué marca sea acá, pero esas que tienen filo de los dos lados y que son súper delgaditas. Y estas navajitas que los varones usan para afeitarse, Gillette, esa navajita brillosa era de un peluquero, guatón, prieto, feo el peluquero. Entonces eran más o menos como las 12 del mediodía y la navajita salió de su cajita y justo un rayo de luz le dio a la navajita y ella se miró en el espejo y dijo: ¡wow! ¡Qué linda! ¡Qué brillante soy! ¡Qué resplandor tengo! Ese peluquero horrible no me merece. Así que la navajita Gillette se fue a esconder detrás del espejo. Y el peluquero dijo: ¿dónde habré dejado mi navajita? Y la buscó algunas horas, pero después dijo: pues sacaré otra. Y sacó otra navajita. Pasaron 2 semanas y la navajita dijo: voy a admirar mi hermosura. Justo serán las 12 del mediodía. La navajita salió de detrás del espejo para mirar su gran hermosura, su brillo espectacular. Y resulta que la navajita se había oxidado. Estaba negra. Esa navajita no quiso servir. No quiso que aquel peluquero la usara y se oxidó. Que no nos pase a nosotros eso, hermanos. Que no quedemos oxidados por no querer manifestar nuestros dones. Que muchas veces por vergüenza, ¿qué va a decir la gente? Y si me equivoco y si quedo mal, ¿qué importa? ¿Qué importa si te equivocas? No pasa nada. Pero ejerces lo que Dios te dio. Y te lo dio para servir a los demás. No para que te hagas el lindo, no para que te hagas el soberbio. Bien, hermanos, pues a poner al servicio de los demás los dones que Dios nos ha regalado. Muchas bendiciones y hasta la próxima.